Esta emisora tiene el alto agrado de presentar Salud desde el Alma. Un encuentro espiritual con los consejos más valiosos para tener una mejor calidad de vida. Salud desde el Alma. Dirección de Gonzalo Arcos y Eufemia Guamán. Bienvenidos. Por eso yo te quiero. Buenos días, amigas y amigos de Teleradio 1350M y de su programa Salud desde el Alma. Estamos aquí nuevamente hoy día lunes con un gran entusiasmo, una leve garúa para que nos refresque y nos dé más humedad. Todos felices. Eufemia, ¿cómo estás? Stalin, ¿cómo han pasado? Muy bien, buenos días a todos mis amigos que nos están escuchando en este momento. En realidad estamos ya iniciando una nueva semana y bueno, siempre pues alegres, siempre dispuestos a seguir adelante porque esa es la razón de vivir, siempre estar atentos a lo que la vida nos presenta en cada momento. Sí, bien. El tema de hoy, ¿con qué quieres comenzar, Gonzalo? Bueno, primero me gustaría dar un pensamiento de Arthur Graff que dice: muchas personas saben hablar bien, pero no saben callar a tiempo. Es tan importante una cosa como la otra. Si los hombres se limitaran a hablar solamente de lo que entienden, apenas hablarían. Serían como la naturaleza. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Vamos a hablar de este tema porque en las claves que nos da el Dalai Lama para alcanzar la felicidad está justamente una de ellas, ¿no? Que la vamos a desarrollar hoy día y que nos dice: recuerda que a veces el silencio es la mejor respuesta. Ese consejo nos da, o sea que hay que aprender a callar y de eso es lo que vamos a tratar. Claro, ¿por qué debemos aprender a callar? Quien habla antes de aprender en silencio corre el riesgo de enseñar cosas equivocadas. O sea, que hay que aprender en el silencio. Uno debe estudiar, analizar, reflexionar antes de hablar, porque de lo contrario corremos el riesgo de, si no sabemos nada, enseñamos cosas equivocadas, porque no hemos aprendido nada. Claro. Mira, hay quien calla por no saber hablar, y hay quien se calla porque reconoce cuándo es tiempo de hablar. Claro, esto sí es de la Biblia. Esto es un mensaje muy bueno que nos da la Biblia. Hay quien se calla porque no sabe hablar, es verdad. Y hay quien se calla porque reconoce cuándo es el tiempo de hablar. Claro. Observa cómo la naturaleza es silenciosa, tiene calma y es productiva. No oímos ni vemos a la planta crecer, pero crece sin cesar y en silencio. Ustedes vean, la selva entera crece sin hacer ningún ruido, porque en el silencio la naturaleza produce sus maravillas. Todo lo que disfrutamos y aprovechamos de la naturaleza, la flor que se abre, la mariposa que deja su capullo, la fruta que madura, el niño que se desarrolla, los trillones de estrellas que brillan. La naturaleza en ningún momento tiene prisa. Ni hace ruido, solo cuando vienen esas tempestades con sus rayos, ¿no? Ahí es lo único. Y es parte del lenguaje de ella. Es el momento de hablar y expresar. Pero los seres humanos no entendemos el lenguaje y entramos en pánico y entramos en miedo. Entonces, todo, pero absolutamente todo sucede en el silencio, como una bella sinfonía. Por causa del silencio, todo absolutamente existe. La música surge del silencio, el arte nace de él, la inspiración. ¿Cuándo hemos visto un poeta o un músico que esté inspirándose mientras habla? Imposible. Entra en el silencio. La poesía y la bella música
surgen completamente del silencio. Le escuchamos porque hacemos silencio. O sea, para poder escuchar una bella música, te pones en silencio. Y ella penetra más allá de nosotros, se va más profundo de lo externo, más profundo de simplemente nuestros oídos. Donde acaba el habla, comienza la música. Quien habla antes de aprender en silencio corre el riesgo de enseñar cosas equivocadas. El monje Tomás de Kempis dijo que nadie habla con seguridad sino quien sabe callarse. O sea, cuando hay seguridad es porque la persona realmente ha reflexionado, analizado y está segura de lo que va a hablar. Pero Así para es. ello ha necesitado saber callarse. No se puede hablar por hablar sin pensar. La sabiduría nos viene de la meditación, de la oración, y esas son dos realidades y solo pueden tener lugar en el silencio. Meditar y orar no puedes hacerlo tú en el estruendo, en la algarabía. Tienes que ponerte en silencio, y el silencio de los hombres a veces está más cerca de la verdad que las palabras que pueda emitir una persona. Es que cuando tú oras, cuando tú hablas, está hablando el ego. Esta parte de nosotros que no deja ver más allá, en el silencio tú profundizas, entras hasta el alma, hacia adentro. Es por eso que la sabiduría viene de adentro hacia afuera. El conocimiento sí viene de afuera hacia adentro. O sea, recibimos la información y el conocimiento de afuera, pero la sabiduría, lo que realmente va, la interpretación de todo lo que aprendemos viene de adentro, para nosotros poder expresarnos con sabiduría, con exactitud. Sí, y el amor también se expresa más por el silencio que por las palabras, aunque nos dicen que las mujeres somos muy auditivas y que nos gustan las palabras bonitas y que eso es lo que nos envuelve. Pero el amor se expresa más por el silencio. Es sabiduría saber callarse hasta el momento seguro de hablar. Eso es sabio. Eso es importante reconocer. Hay que saber callarse. André Muriez dijo que los hombres temen el silencio como temen la soledad, porque ambos les dan una visión del terrible vacío de su vida. Por eso es que mucha gente no puede parar de hablar, no puede quedarse en soledad, por el miedo al vacío, el vacío de su vida, y eso les da temor. Pero ese vacío solo puede llenarse cuando en el silencio, cuando en la meditación encontramos la causa de ese vacío, la causa de ese miedo. Y nos fortalecemos entonces sabiendo cuál es la causa para poder superar el miedo. La meditación entonces es el remedio que el hombre moderno no lo va a comprar en ninguna farmacia. Eso solo aplicándolo y practicando. Sí, es verdad. Cuando estamos en silencio comienzan a moverse muchas interrogantes que no queremos aflorar. Nos da miedo saber lo que realmente somos y auscultar el objetivo y el por qué estamos aquí. Entonces la gente prefiere estar en contacto solamente con el exterior. Por eso es que la gente cuando llega a su casa, lo primero que hace es, primero hace una bulla tremenda para abrir las puertas, que se oiga. Llegan, prenden el radio, prenden la televisión, necesitan mucho ruido para no desconectarse de esa parte exterior que hace que no permita que pueda profundizar en sí mismo. Entonces, por eso mucha gente tiene miedo de quedarse sola, de quedarse en el silencio, de no hablar, de no hacer bulla. Tiene mucho miedo, dice, tengo miedo a la soledad. Es que tengo miedo a encontrarme a mí mismo. No lo puedo, no soportaría saber. Y no se atreven, no lanzan el paso. Yo siempre les digo, observen la naturaleza. La naturaleza es tan sabia, nos está dando toda la información y nos está dando todas las lecciones que debemos aprender. Pero ni siquiera escuchamos la naturaleza, nada. Estamos ahí. Entonces, Gandhi
enseña que el silencio forma parte de la disciplina espiritual de un seguidor de la verdad. Me siento como si hubiese sido hecho para el silencio, decía. Alguien observando a un sordomudo dijo que al lado suyo se percibe cómo son pocas las palabras que merecen ser dichas. Yo les invito a ustedes, muchas veces estamos al lado de un ser querido y no estamos hablando, y las personas comienzan a angustiarse. ¿Qué será? Tengo que decirle algo, tengo que hablar para que la persona se distraiga. ¿No será que estará enojada conmigo, que por eso no me dice nada? Pero no, si ustedes observan y una vez tomen esto como un ejercicio, estén al lado de un ser querido sin decirse nada, despiertos por supuesto, porque de noche y durmiendo sí, pero despiertos sin decirse nada, o solamente mirarle a los ojos y no decir nada, y estar solamente contemplándose, o simplemente al lado, porque de todas maneras si hablamos a través de la transmisión energética, a través del silencio, estoy recibiendo un gran mensaje que si estuviera hablando, no escucharía nada de lo que realmente yo debería escuchar. Entonces, hagan este ejercicio, vayan un día a la casa o esperen que llegue alguien de la casa y digan, hagamos esta prueba. Estemos media hora sin decirnos nada, pero no nos angustiemos por no decirnos, sino disfrutémonos. Estemos pensando, cojo un libro y leo, estemos juntos, pero no hablemos, no nos digamos nada. Y practiquen y ustedes van a notar, van a tener una sensación bien extraña, bien agradable. Mira, en realidad el callar es realmente un arte. Es un arte. Por eso hay un proverbio alemán que dice, la mejor respuesta a la cólera es el silencio. Fíjense, esto es bien necesario. Ante la cólera de uno de los que están en un grupo, es importante el silencio. Esa es la mejor respuesta. Y Voltaire decía, cuando hablaba sobre a los cortesanos del rey francés, le decía que en la corte el arte más importante no es el de hablar bien, sino el de saber callarse. Esto siempre se ha hablado, siempre se ha dicho, siempre se ha orientado, que no hay que hablar por hablar, sino que hay que saber el momento en que debes hablar, el momento en que debes callar, qué es lo que debes callar. Y por eso el hecho se repite, ¿no? Acá en la Biblia la palabra dice, ¿no?, que hay quien se calla por no saber hablar. Es verdad, mucha gente se mantiene en silencio, pero hay quien se calla porque reconoce cuándo es el tiempo de hablar. Entonces volvemos a analizar, el callar es un arte, es mucho más que un simple cerrar la boca. No es cerrar la boca. El silencio no es un amordazar nuestra lengua, sino liberarnos del ego, liberarnos de esa necesidad compulsiva de decir algo, de manifestar algo sobre nosotros o sobre el mundo que nosotros decimos es mío, es propio. Entonces, callar es más importante que la palabra, porque con nuestro rostro, con nuestra mirada, con nuestra postura, nuestro movimiento, podemos hablar mucho más. El cuerpo tiene forma de expresar y a veces usted puede estar en silencio, pero la otra persona, si conoce el lenguaje corporal, sabe lo que está sintiendo la otra persona. Sí. Eso es bueno que lo sepamos y que aprendamos. Sí, callar es la pareja por excelencia de la palabra en la danza de la conversación. El arte de callar es muy contradictorio, parece. Alguien dice el arte de callar, el arte de hablar. El arte de un silencio significa que tú quieres dar la palabra al otro. Cuando tú callas, estás hablando y de pronto callas, estás dándole oportunidad al otro, pero no soltar una cantidad de palabras que no le dejas tiempo ni de entender ni de razonar al otro para que te pueda contestar. Entonces el silencio es clave. Hay cosas que no se pueden decir, difíciles, pero se pueden decir callando simplemente. Por eso dicen, ¿no? El silencio es mejor, el silencio es oro.
Por eso se dice mucho acerca de esto. Callar, Ahora, claro, callar nunca puede ser el resultado de un mandato o de una imposición. Callar es un latido del corazón que no se precipita, que late en calma. El silencio es un imperativo del alma. Me estoy recordando un amigo muy poeta, que dice cosas tan hermosas, pero a veces son tan profundas que las personas tienen que mirarlo y analizarlo para poder entenderle. acá hay otro aforismo bien clásico, este sí me acuerdo hace mucho tiempo y ya hasta lo había olvidado, y dice, solo se debe dejar de callar. Mira, solo se debe dejar de callar, o sea, hay que hablar cuando se tiene algo que decir que sea más valioso que el silencio. Si no, mejor no abrir la boca. Si no hay nada importante que decir, nada bondadoso, nada bueno, es mejor mantener la boca cerrada. El silencio no es entonces solamente cerrar la boca, sino mantener el corazón abierto, mantener la mente despejada, libre, sin ningún afán, sin ninguna expectativa. Claro. Sí, porque mira, cuando las personas que solamente quieren hablar, yo diría que tienen un conflicto, porque necesitan expresarse, necesitan llamar la atención, necesitan sonar, necesitan que las personas les miren, les admiren, y no tienen tiempo de escuchar su corazón. No tienen tiempo de ver qué es lo que tienen adentro o qué tienen las otras personas que les puedan transmitir. O sea, no les interesa ni se dan cuenta de eso. Es como la figura. Entonces, el silencio es un cerrar la boca que mantiene el corazón bien abierto. O sea, cuando yo estoy en silencio, mi corazón está abierto, porque estoy observando a las personas que están a mi alrededor, estoy amándolos, estoy conectado, estoy analizándolos, estoy pensando y estoy recibiendo una información silenciosa. Claro, cuando yo estoy en silencio, mi mente está despejada y libre. No está bloqueada con la necesidad de decir cualquier cosa. Es libre de toda pretensión, afán o expectativa. Yo el otro día, a los años, veía a una persona que la conozco desde cuando éramos niños, fuimos compañeros en la escuela. Y él cuando me encuentra o cuando habla, no deja de hablar. Es increíble, no deja de hablar. Y yo no digo nada porque máximo el hola, ¿cómo estás? Y de ahí se pasa hablando y contando sus maravillas, todo lo que hace, lo importante que es, la gente que conoce, los contactos que tiene, y después de un rato termina de hablar y dice chao. O sea que yo ya le conozco, yo le veo y me quedo callado, pero no digo nada porque ¿para qué voy a decir? Y él se pasa tú, y después hasta luego. ¿Realmente este hombre se interesa por los demás? ¿O solamente se interesa que contar una mitología, podríamos decir, porque él se transforma en una mitología, porque habla de cosas tan antiguas? Sí, es sorprendente. Entonces, ustedes tomen atención. ¿Ustedes pertenecen a este grupo que solamente habla o pertenecen al grupo que prefieren estar en silencio para conocer y aprender de los demás? Hay formas de callar sin cerrar el corazón, dice Dino Ward. También conviene recordar y analizar, ¿no? Es decir, hay formas de callar para ser discreto, pero sin ser sombrío, sin estar como taciturno, sin tratar de ocultar verdades, sin encubrir las mentiras. Y entonces hay que poner atención porque podemos ir a ese extremo, ¿no? De hablar mucho y hablar tonterías, pero entonces cuando hablemos, que no hablemos mal de nadie ni demasiado. Eso es lo principal, saber hablar poco y moderado. El primer grado de la sabiduría en todas las civilizaciones ha sido saber callar, porque no es cuestión de callar en todo momento, sino saber cuándo debemos callar y cuándo debemos hablar. No es tan simple esto.
Porque hay otro dicho que dice, el que calla otorga. O sea, muchas veces tú por miedo a delatarte o por miedo a delatar a otro, callas. Y eso pues, estás en el silencio, puedes estar otorgando una situación bastante peligrosa. Entonces, hay que aprender a callar y hay que aprender a hablar, porque el arte de callar es un arte del corazón. No te podemos hablar sin pensar. Primero pensar. Solo se habla y se escucha bien con el corazón. Es hora ya de hacer una pausa, amigos y amigas. Vamos inmediatamente a un corte. Volvemos después para continuar con su programa Salud desde el Alma. Salud desde el Alma. Dirección de Gonzalo Arcos y Eufemia Guamán. Por eso yo te quiero. Bien, seguimos con su programa Salud desde el Alma, información que libera. Y estamos con este tema de saber hablar y saber callar a su debido tiempo. El que te habla de los defectos de los demás, con los demás hablará de los defectos tuyos. Esto es bueno que entendamos, porque tú conoces a personas que realmente no tienen otro tema de conversación que sino criticar y señalar a los otros que no están presentes. Porque bueno fuera que tú hables de alguien que está allí delante de la persona, ¿no? Para aclarar qué es lo que quieres que corrija el otro, qué es lo que te parece que debe corregir, aunque nadie tiene derecho al otro a decir nada, pero si quieres hacerlo debe ser delante, porque el que habla de los defectos de los demás cuando estos no están presentes, es más que seguro que hablará también de los tuyos cuando claro, tú no estés. Había una forma de molestar que decía, yo en una reunión quiero salir al último. ¿Y por qué? Para que no hablen mal de mí cuando yo me vaya primero. Entonces, así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Uh-huh. Eso decía Epícteto, ¿no? Ajá. Es un arte de bien hablar, pero también hay que saber el arte de escuchar. Cuando tú expresas, cuando tú hablas, y hablas con sabiduría, hablas lo que tienes que hablar, pero asimismo, tú vas a escuchar lo que te hablan. A veces en una opinión, tú tienes una idea de un tema y lo expresas, pero también aprendes a escuchar a los otros que también pueden sus ideas ser iguales o valiosas o más valiosas que la mía. Entonces, tan importante es saber hablar como saber callar y escuchar. Siempre recordemos esto. ¿Y cuál es lo más difícil? Es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Qué fácil que es esto, ¿no? ¿Por qué caeremos en esta costumbre de hablar? Fácilmente hablamos de los demás con una seguridad cuando en realidad no sabemos nada de la vida de la otra persona. Pero claro, la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. Uh-huh. La más fácil es hablar mal de los demás. Aquí hay más, es más profundo todavía. Así es. Porque si yo no me conozco a mí mismo, me estoy identificando con lo que tienen las otras personas. O sea, si yo aprendiera que viendo los defectos y las virtudes de las otras personas yo me conozco, sería fabuloso. Entonces, como nunca me quiero ver, yo veo en los demás y critico todo lo que yo soy, pero viendo en algunas personas. Y no noten que ustedes alguna vez critiquen a alguien, la persona que les escucha se regresa y le dices, pero tú eres igualito. ¿Cómo? Ese rato es como darle una puñalada en el no sé dónde. ¿Cómo? Yo igualito a ese. Sí, eres igualito. Y no te das cuenta. Pero te molesta esa actitud tuya, por eso se refleja en la otra persona y por eso le criticas. Y tratas de menospreciar cuando a quien estás menospreciando es a ti mismo. Entonces deben tener en cuenta el rato de abrir la boca en contra de alguien. Las personas que más critican a los demás suelen ser las que más se desconocen a sí mismos. O sea, ese es el tema que estamos hablando. Tal y como nos dice un conocido refrán,
es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero no en su propia. Y eso es un refrán muy conocido. La paja en ojo ajeno molesta. Si hablas mal, se hablará de ti peor. Eso sí, tenlo por seguro. Eso hemos hablado del tema de lo que siembras cosechas, y cosechas con creces. Los comentarios negativos son como un boomerang. Tú lo lanzas y vuelven a ti mismo, se dan la vuelta y te regresan con la misma velocidad o con mayor tal vez. La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas en qué afrontarlos. O sea, hay gente que más se dedica a hablar del problema que a afrontarlos, estudiarlos, analizarlos para poder resolverlos, ¿no? Sí. Y eso es una frase muy buena de Henry Ford. Él decía eso, que la mayoría de las personas están gastando más tiempo, más energía en hablar de los problemas que en tratar de resolverlos. Recordemos, amigos, que las palabras están bien, pero los hechos son realmente los más importantes, los más efectivos. Lo único que tenemos que tener en cuenta aquí es que haya coherencia entre lo que yo hablo y lo que yo hago, porque muchísimas personas hablan maravillas, dicen maravillas, pero su vida, sus acciones demuestran otra cosa. Claro. Este es lo que debemos ser coherentes. Entonces, recordemos siempre, amigos, decía Jean de Bruguière, decía, no, es una enorme desgracia no tener talento para hablar bien, ni la sabiduría necesaria para cerrar la boca. Qué bueno es esto, ¿no? Es una enorme desgracia no tener talento para hablar bien, ni la sabiduría necesaria para cerrar la boca. Aprender a cerrar la boca. Muchas personas, lo que habíamos dicho al principio, muchas personas saben hablar bien, pero no saben callar a tiempo. Es tan importante una cosa como la otra. Claro, saber hablar y saber callar. Arthur Graff decía, si los hombres se limitaran a hablar solamente de lo que entienden, apenas hablarían. Prácticamente. O sea, pasaríamos de un silencio tremendo. O sea, es que esto es importante, esto, analizar. No tendríamos de qué hablar. Si los hombres se limitaran a hablar solamente de lo que entienden. Tendríamos que ponernos a estudiar y a analizar a profundidad todo para no hablar a veces tonterías. Mucha gente, muchísimos caemos en eso. Estamos hablando y primero tenemos que aprender, primero tenemos que estudiar, primero tenemos que tener el conocimiento, luego aplicarlo para que se convierta en sabiduría y luego poder hablar. Claro, estamos hablando de que hay que saber callar a su debido tiempo. Eso es lo que dice Arthur Graff, ¿no? Que hay que saber callar a tiempo, como decían nuestras madres. Callado estás más bonito, callado te ves más bonito. Cuántas tonterías se oyen en muchas conversaciones en las que todo el mundo cree saberlo todo y se dicen horrores. Cuando te dices, oye, ¿sabes tú qué significa eso? Pero igual, tú lo dices, si no lo sabes, te lo inventas. ¿Sí? Igual la persona abre la boca y dice cualquier cosa de lo que le están preguntando. Cuando puede decir, no sé. Eso sería lo ideal, ¿no? La sinceridad, no la sé, honestidad. Y quedarse callado. Eso es sinceridad y honestidad simplemente. Decir, de eso no conozco nada, por eso no puedo hablar, no puedo decir nada. Es como en una entrevista que hacían a un candidato, no me acuerdo de qué, le decían, cogen una palabra así al azar y le dicen regionalización. Y este pobre habló un rato, pero no tenía idea de qué era lo que hablaba, porque no decía nada. Claro, él podía haber dicho, no sé en qué forma le puedo expresar esa palabra o esto que me pregunta usted,
y quedaba perfecto. Regionalización. Y aparentemente puede ser fácil y se lo puede contestar en 3 palabras. Dividir en regiones. Y se acabó. Pero el pobre se enredaba porque quería dar una demostración de sabiduría que no lo tenía. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y es mejor pensar un poco antes para poder hablar y decir lo que se debe decir. Alguien, este otro pensamiento de Chacha Huitri es fantástico. Lo vamos a analizar. Dice, si los que hablan mal de mí supieran exactamente lo que yo pienso de ellos, aún hablarían peor. O sea, hablarían peores cosas de mí, ¿no? Qué triste es esto y qué duro. Claro. Por eso es mejor no hablar mal de nadie. Dice que, claro, no hablar mal de nadie. ¿Qué derecho tenemos de analizar la vida ajena? Ninguna en realidad. Claro, lo que tenemos es que limitarnos a mejorar nuestra forma de ver la vida, a vivir en paz, a vivir mejor, más sanos. Eso es lo que deberíamos, y dejar a los demás que vivan su vida, tienen la libertad de hacerlo. Sí. Hay personas que comienzan a hablar antes de ni siquiera comenzar a pensar. Se adelantan a los pensamientos, la voz y el sonido sale primerito. Entonces es mejor pensar, analizar qué es lo que voy a decir, cómo debo expresarme. Y a veces ustedes se van a dar cuenta que no es necesario abrir la boca y no lo van a abrir la boca. Porque ya pensaron y se dieron cuenta si era conveniente abrir o no, hablar o no. Y si es un tema que usted no lo conoce, ¿para qué va a hablar? Mejor deje que otra persona que sí lo conoce hable y usted aprenda de él. Porque si no, se perdió la oportunidad. Es más, se perdió que se exprese ese tema, que exprese otra persona que sí lo sabe, porque esa persona se va a quedar callada. Porque ya habló usted y habló cualquier cosa que ni usted mismo se entendió lo que decía. Entonces, todo el grupo, todos los que estaban ahí pierden la oportunidad de realmente aprender. Entonces, sí debemos tener mucho cuidado en cuando abrimos la boca, si conviene o no ese momento. Sí, es duro, ¿no? Es duro reconocer que no todo el mundo sabe de todo, pero un silencio a tiempo es una gran victoria y se necesitan, mira lo que dice Ernest Hemingway, se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar, porque es más difícil, ¿no? Aprender a hablar 2 años, desde que nacemos a más o menos 2 años necesitamos para aprender a hablar, pero se necesitan 60 para aprender a callar. Entonces, hablar sabe todo el mundo, pero callar a tiempo solo unos pocos. Deberíamos hacer un programa establecido, ¿no? Cada cierto periodo de tiempo, por decir algo, cada 7 años, descansar 2 años en el silencio. Mucho, a mí me parece mucho. Yo no podría pasar 2 años en silencio. A lo mejor sí. No. Es cuestión de práctica y decisión. Pero no podríamos hacerlo de golpe, tendríamos que hacerlo primero, callar unos minutos, después aprender a callar más. Pero así, o sea, de golpe, 2 años sin hablar. Sí, me refiero a... Ok, sí, no se podría quedar callado porque uno tiene que hacer algo, pero solamente hablar lo importante, lo necesario, lo básico. Sin dar opiniones, sin estar dando consejos, sin estar expresándose de nadie, estar en el silencio, solamente cuando necesitas algo. Bueno, estoy elucubrando, pero sí, es interesante. Tendríamos que cerrar el programa. 2 años. No, porque aquí lo que damos es cosas importantes para las personas, ¿sí? Estamos dando sabiduría, a veces nos diremos en fantasías que no deberían ser, sino cosas concretas. Ajá. Esto es lo que decíamos hace algunos días, ¿no? Si los hombres han nacido con 2 ojos, 2 orejas y una sola lengua, es porque se debe escuchar y mirar 2 veces antes de hablar. Qué bueno, ¿no? Sí. Si los hombres han nacido con 2 ojos, 2 orejas y una sola lengua, es porque se debe escuchar y se debe mirar 2 veces antes de hablar. Es decir,
pensar y pensar bien, escuchar bien, mirar bien antes de hablar. Pero escuchen bien, no significa que deben hablar 2 veces, sí, sino escuchar 2 veces, por eso es importante. Mirar 2 veces. Por eso es importante observar y escuchar para que posteriormente podamos hablar con cierta seguridad y con propiedad. Sí. Porque siempre hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Porque toda situación tiene sus momentos para hablar y sus momentos para escuchar. El que habla con exceso ya realmente está haciendo algo contrario, ¿no?, a la salud. Hablar con exceso y hablar sin pensar es como disparar sin apuntar a un punto fijo, ¿no? O sea, coges la escopeta y levantas y boom, disparas es antes hablar de apuntar. Así, es eso, sin pensar. Piénsalo primero. Porque hay muchas veces muchos comentarios del que nos arrepentiremos por haber hablado sin pensar y a la ligera. Por eso es mejor pensar antes de hablar. ¿De cuántos comentarios nos estaremos arrepintiendo por haber hablado sin pensar? Bien, entonces esto es necesario que lo recalquemos bastante. Aprendamos a pensar mucho antes de hablar. Cuando decía alguien, y esto lo estoy recordando ahora, que un famoso español decía, ¿no?, cuando alguien le preguntaba algo que él no sabía, para no contestar cualquier tontería de eso lo hablaremos más adelante. Y él salía muy airoso contestando de esa manera, ¿no? No decía no sé, él se callaba y decía pues para sus adentros, voy a estudiar esto, voy a preparar, voy a investigar para luego hablar. Pero en ese momento cuando le preguntaban, él decía, de eso lo hablaremos más adelante. Entonces, hasta eso él tenía tiempo para pensar, pero no contestaba cualquier cosa. Y es lo que se nos recomienda en todo, porque muchas veces cuando queremos responder a la ligera, estamos inventando cualquier respuesta y necesitamos nosotros más bien estar seguros para hablar. Por eso es lo que tú mencionabas, Gonzalo, de que alguien que estaba junto a un sordomudo se dio cuenta de que habían muy pocas cosas de lo que se debería hablar, que no necesitábamos estar hablando tanto, que era mejor callar. Y él se daba cuenta de esto porque el sordomudo estaba tranquilo, no podía oír tantas cosas a veces inútiles y no podía tampoco replicarlas ni repetirlas. Entonces, eso nos hace ver que en la vida no necesitamos hablar tanto, sino más bien pensar mucho antes de hablar. Y otro consejo que les vamos a dar, cuando están enojados, primero cuenten hasta 15, cuenten hasta 10, hasta 15, pausadamente y respirando profundo. Y ahí ese momento contesten a lo que tienen que expresarlo. Claro, porque ya va a ser diferente. Ese proverbio alemán me pareció muy bueno, ¿no? Muy bueno, que ante la cólera hay que saber callar. Lo mejor es el silencio. Vamos nuevamente a una pausa, amigos y amigas. Recuerden que el teléfono, el 2680-594 de Teleradio, está a vuestras órdenes desde este momento para continuar con su programa Salud desde el Alma. Salud desde el Alma. Dirección de Gonzalo Arcos y Eufemia Guamán. Por eso yo te quiero. Bien, amigos, estamos nuevamente con ustedes. Continuamos con su programa Salud desde el Alma y considerando que hoy día se celebra el Día Mundial para combatir el glaucoma, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad que puede presentar una persona en cualquier edad, pero principalmente después de los 35 o 40 años y que se debe a un aumento de la presión dentro del ojo, ocasionando a veces de una manera muy silenciosa una lesión progresiva que puede llegar a causar total ceguera, porque esta presión aumentada dentro del globo ocular puede llegar en un momento dado a producir lesión en el nervio óptico, y la lesión de este nervio es lo que produce poco a poco la disminución y luego la total ceguera. ¿Cuáles son los síntomas? Hay 2 tipos principales, ¿no?, del glaucoma: el de ángulo abierto, el ángulo cerrado, cuando el ángulo entre el iris y la pupila
se modifica, se abre o se cierra, eso le da el cambio. Pero lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son los síntomas cuando este es sintomático, porque la mayoría de los casos en personas mayores es totalmente asintomático. La persona lo que se da cuenta es que va perdiendo la visión, nada más, va perdiéndola, y como cree que por la edad esto es, se queda tranquilo. En cambio, cuando el cuadro es agudo, sí, el dolor es intenso en uno o dos ojos, la visión se pone borrosa, poco clara, hay disminución de la visión por momentos, y también ve unos halos que se forman alrededor de las luces. Entonces, todo esto y la irritación que sienten los ojos y a veces el enrojecimiento de toda la córnea, esto hace que la persona acuda rápidamente donde el oftalmólogo, y a veces no, porque dice no, es una conjuntivitis y esto va a pasar, no hay problema, pero el problema puede estar allí y causar mucho daño y lesión completa. Ahora, muchas personas lo confunden porque con la catarata también se va perdiendo la visión, se va poniendo más borrosa, y eso hace que muchísimas personas dejen para más adelante el control y el cuidado y la revisión de sus ojos. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se puede reducir la presión del ojo? Esa sería una de las preguntas y una de las cosas que necesitamos saber, porque siempre hemos tratado nosotros de que dar orientación acerca de la forma de combatir estos problemas sin llegar a un tratamiento agresivo, ¿no? Sí, pero sería interesante también, ¿te parece primero introducirnos en la parte emocional de este conflicto? Sí. Uh-huh. Para saber por. Entonces, mira, el conflicto, los mayores conflictos son de miedo. Es un sentimiento de haber visto lo bastante. Quiero acercar hacia mí una cosa, lo he perdido poco a poco. Son expresiones emociones que vamos teniendo que de alguna manera se han presentado. O sea, ustedes van a identificarse con parte de lo que yo estoy hablando, unos y otros aspectos. Hay algo en mi vida que quisiera acercarme lo antes posible. Estoy cerrado a no ver el amor en mi familia. Gran ansiedad por un futuro inmediato, o sea, incierto, no sé qué es lo que tengo. ¿Qué he perdido de muy cerca en mi infancia? Siempre llego tarde por poco. Quiero alcanzar al fin la salud lo más rápidamente posible. Hay que acercar las cosas de una noción de tiempo o espacio. Me niego a verme envejecer. Por eso el glaucoma es una enfermedad más de personas mayores. Y este es muy importante. Me niego a verme envejecer. Y también hay causas probables, ¿no? Implacable rencor y presión de antiguas heridas que abruman. Entonces, ¿qué es lo que debemos comenzar a trabajar? No solamente en la parte física que vamos a ver ahora, sino en la parte emocional. Entonces, tenemos que cambiar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Todo lo veo con amor y ternura. Y comenzar a pensar y comenzar a actuar de esa manera. Todo lo veo con amor y ternura. Me libero de todas las causas pasadas, de todos los resentimientos pasados, de todos los conflictos pasados, que lo vengo arrastrando desde mi niñez, desde mi juventud. Quiero ser feliz y quiero llegar a mi vejez libre y sano. Entonces, en otras palabras, el bloqueo emocional, la persona que sufre de glaucoma es aquella que tiene dificultades para aceptar lo que ve y sobre todo lo que vio en el pasado. Con respecto a su vida afectiva, ¿no? Estamos hablando de la parte emocional. De hecho, esta enfermedad proviene de un sufrimiento emocional que se produjo
que le produjo toda una gran desconfianza vivida desde hace mucho tiempo y que ocasionó una gran represión. Esta provocó tensiones que se acumularon hasta que la persona llegó a su límite emocional. El ojo resulta afectado cuando la persona se niega a ver lo que esta vieja herida viene a despertar. Entonces, todos estos conflictos que a veces los acumulamos y que los dejamos guardaditos, en un momento se manifiesta y no quiero verlo. Entonces esta vieja herida que tengo hace mucho tiempo, que de alguna manera lo pude esconder y que vuelve a salir, que se despierta nuevamente, no quiero verlo. En cambio, a nivel mental tenemos este problema, te indica que te ayudaría mucho a liberarte del pasado. Y el medio por excelencia para hacerlo es el perdón. Entonces ya saben, hay que trabajar, las personas que están con glaucoma, trabajen mucho en el perdón para liberar, o sea, perdón hacia las personas que siente que le hicieron daño, que cree que le hicieron daño, y perdón hacia uno mismo. Entonces, desarrolla en ti la capacidad de aceptar las diferencias que ves en quienes amas y te aman. Tu enorme sensibilidad está mal utilizada porque se ha vuelto emotividad negativa que te perjudica y te impide vivir relaciones hermosas y apacibles. El hecho de ver el sufrimiento y los límites de los demás te ayudará también a ver y aceptar a los tuyos. Te ayudaría a confiar más en quienes te rodean. Y si hablamos a nivel espiritual, para conocer el bloqueo espiritual que te impide responder a una necesidad importante de tu ser. Entonces, utiliza todas esas preguntas sugeridas anteriormente. Bien, esa es la parte que podemos hablar en el aspecto emocional, en el aspecto mental y en el aspecto espiritual, para tratar de corregir o parar este proceso que ya está avanzando. Y también hacer estos trabajos a nivel emocional, a nivel mental y espiritual para evitar un posible daño que podría presentarse, porque no sabemos qué está sucediendo en nuestro cuerpo, porque hay situaciones y enfermedades silenciosas que no nos damos cuenta hasta que ya está presente. Pero haciendo un trabajo emocional a su debido tiempo, vamos a ayudar a prevenir y a corregir cualquier situación que se esté dando en nuestro cuerpo. O sea, lo importante en estos casos es reconocer lo que estamos viviendo. Por eso se insiste mucho en tomar conciencia. Tengo una situación que no quiero ver, que me desagrada porque me causa mucho dolor. Entonces tengo que enfrentarme a ella y decir por qué me duele tanto. Si la herida es muy antigua, con mayor razón. ¿Cuándo voy a perdonar y cuándo me voy a liberar de este dolor que tengo? Entonces eso es lo que va poco a poco haciendo que a medida que avanzamos en los años, si no sabemos perdonar, si no sabemos dejar a un lado los rencores, los resentimientos y no queremos ver con claridad que todo depende de nosotros, que podemos perdonar, que podemos liberarnos, es lógico que la visión se va perdiendo. Ya no queremos ver lo negativo, el sufrimiento y todo lo que vivimos. Entonces nuestros ojos físicos comienzan a lesionarse. Y también, según las investigaciones en psicoterapia, se reconoce que a medida que avanzamos en edad, tampoco queremos ver lo que nos depara el futuro, porque si vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo habilidades, vamos perdiendo muchas características de nuestra juventud, nos causa temor y no queremos ver. Si ahora siento que estoy débil, si ahora siento que ya no puedo trabajar, no puedo tantas cosas, ¿cómo será mi futuro? Y esto me causa terror, prefiero no mirar.
Y entonces se ha descubierto que ese deseo de no mirar lo triste que veo el panorama futuro, eso hace que vaya perdiendo la vista, porque los ojos nos permiten mirar el mundo, ver el mundo externo. Entonces ya no queremos ver eso. Por eso es necesario que aprendamos a ver hacia adentro, a ver nuestro corazón, a ver nuestra vida interior. Eso es importantísimo para que no tengamos este problema con el futuro, que ya no queremos ver lo que está a nuestro alrededor, porque nos han causado tanto daño y hemos permitido ese daño que preferimos no ver, preferimos estar ciegos a esto. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días, doctora Guamán. Yo quería hacer una pregunta, ¿verdad? Mi hijo se encontró no hace mucho con una maestra de su colegio. Y siempre que se han acercado, ha saludado y todo, le preguntado cómo está y todo. Pero él se sorprendió cuando vio que la maestra, ella era delgadita y todo, pero desde que se dejó de dar clases, oiga, se ha vuelto, pero totalmente se ha deformado porque está gordísima y come. Dice que dejó ya de dar clases. Sí, ¿qué es lo que nos quiere explicar usted con esto? O preguntarnos tal vez. ¿Por qué así ha engordado tanto? O sea, ¿por qué? Dice que sí, ya se dedica a comer y a comer y a comer y a comer. Pero hay que mirar cuáles son los problemas emocionales que ella tiene, porque hay numerosas causas, muchísimas causas por las cuales una persona se engorda. Entonces sí habría que hacerle un análisis directamente a ella, si ella está dispuesta a hacerlo. Entonces, si quiere, sugiéralo para que ella saque una consulta con nosotros para poder determinar cuál es su problema, para poderle ayudar. Bien, muchas gracias por su llamada y gracias a todos nuestros radioescuchas por este lindo y maravilloso día, como decíamos de la mañana, este lunes